Y bienvenidos a un capítulo más de Podcast de Ecuador. Espero que me hayan extrañado tanto como yo les he extrañado a ustedes. A tu compañera de fórmula especialmente, pero realmente es un gusto, Luis, que estés nuevamente en nuestro podcast, ya que, bueno, el excelente proyecto de Casa Ecuador también ya he estado viajando a diversas ciudades del país para promover, amigos, la política responsable, que es algo fundamental. Y bueno, Justo, sí, Ay, de eso perdón, bueno, estaremos estamos peleando. hablando Yo hoy, la ¿no? verdad extraño mucho el conversar, así que El vengo aquí a debatir. relajarme un poco, a debatir. Pero contarles un poco lo que venimos haciendo. Venimos recorriendo un poco el país, estamos en ya varias regiones, hemos estado por Galápagos, la sierra, la costa, la Amazonía, conversando sobre la importancia del voto responsable, para qué funcionan las instituciones, aquí con la esperanza de encontrar un mejor país. Así que próximos aquí a al 2025, además que se vienen las elecciones presidenciales, Así es. haciendo un trabajo importante. Elecciones nuevas de presidente y de asambleístas, pero ya estamos viendo esta proliferación de candidaturas, posibles alianzas que se van a ir generando también, nuevos binomios, y esto también nos deja en ascuas. Cómo los partidos armaron justamente sus elecciones. Estamos cayendo nuevamente en este Tinder político donde creamos o captamos outsiders, pero no necesariamente perfiles que respondan a una ideología como tal. Más de una decena y media de candidatos, cerramos recién la posibilidad de generar alianzas. Hubo una única alianza que Así se es. inscribió, así que tenemos ahí una posibilidad importante de tener muchos candidatos. Aún falta un pequeño proceso para ver cuáles de los preinscritos finalmente van a inscribirse, pero qué mejor para esto que tener un invitado. De lujo. Exactamente. Un invitado con quien estaremos hablando de temas políticamente Incorrectos, sí, Exactamente. correcto. Así que damos la más cordial bienvenida a Carlos Rojas. Y con efectos de la producción, Vamos a hacerle aparecer. claro, ahí tú aparecerás mágicamente un poco. Muchísimas gracias por la invitación, Vero, Luis, es un gusto estar con ustedes, un gusto ser parte de esta herramienta potente que puede tener la Konrad Adenauer para llegar a través de la tecnología a cualquier tipo de persona que le interese sobre la política. Y yo creo que es interesante porque es como que la gente poco a poco está empezando a ponerle como, no sé si gusto, pero al menos a preocuparse por lo que está ocurriendo. Entonces, no sé si es un error estadístico, pero con mucha gente que converso siempre están hablando de esto. Entonces, me parece que quizás sea un momento de la época, un momento de época en el que hay que darle respuesta a la gente. Y mucho mejor si hablamos de política responsable y de políticamente correcta. Y bueno, antes quisiera presentarte, Carlos. Bueno, Carlos, él es periodista, politólogo y docente universitario con 24 años de trayectoria en periodismo impreso, casi que tu edad en periodismo impreso. Fue corresponsal además en Bogotá. Desde el 2016 dirige el famoso programa de opinión y análisis políticamente correcto en Ecuavisa y además es columnista de la revista Vistazo. Desde el 2022 él es director regional en Quito de contenido para ecuavisa.com. Así es, y para hacer un rompehielo e iniciar ya con nuestro tema, vamos a hacerte unas preguntas donde tú nos darás sobre todo tu visión o cualquier opinión que consideres al respecto. ¿Cuál consideras tú que encaja más? ¿Las alianzas políticas son un poco realistas en Ecuador, dado que A, hay demasiados intereses personalistas por parte de los partidos o quienes lo dirigen? B, finalmente todo gira en torno a un tema económico de poder seguir en el juego electoral. O C, el ego del candidato es mayor a la necesidad de la ciudadanía. Me parece que es el B, y quizás cuando le ponemos la categoría económica, creo que les estamos haciendo un gran favor a estos partidos de alquiler, estos Airbnb, en donde lo que se juega no solo es la posibilidad de recibir recursos del Estado para mantenerse con vida, sino luego ver de qué manera pueden pescar a río revuelto, entrar una o dos fichas en la asamblea, por ejemplo, y tener a un nuevo Virgilio Saquicela con toda la posibilidad de destruir la democracia como estuvo a punto de suceder en mayo del 23. Tú has mencionado esto de los Airbnbs electorales, que me encanta esta expresión, porque además creo que lo describe muy bien. En Ecuador es difícil pensar en la existencia de un sistema de partidos. Es más, yo diría, es difícil pensar en la existencia real de partidos políticos. Hay algunos que están haciendo el intento, pero la gran mayoría son vehículos de alquiler y lo ha mostrado ahora los resultados electorales con tantos candidatos. ¿Por dónde crees que deberíamos comenzar a pensar para encontrar una fórmula distinta para, por ejemplo, en el 2029 tener menos candidatos o partidos políticos más sólidos que presenten opciones reales? Mira, es muy difícil
es muy difícil tratar de buscarle una solución o una salida jurídica o institucional a un problema que en gran medida refleja nuestra cultura política, lo que nosotros somos. Hay una persona que yo lo invito con cierta frecuencia políticamente correcto, que es Pedro Donoso, el analista, este politólogo que conoce mucho del tema de reputación y que es una persona que tiene un criterio muy interesante. A él, por ejemplo, no le preocupa tanto esta explosión de candidaturas porque dice, bueno, o sea, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿A quién tenemos que empezar a sacar? ¿Por qué el partido A y por qué el partido B tienen que salir y no el C y el D? Entonces, esa es una visión que uno dice, bueno, aparentemente las cosas se solucionan en la primera vuelta cuando vemos que 3 o 4 partidos, o 3 o 4 candidatos, mejor dicho, concentran el 80% de la votación y los 12 restantes el 20% o quizás los dos siguientes el 10% y el resto quedan el otro 8%. Lo que significa que la gente, si es lo suficientemente, el elector común, si es lo suficientemente inteligente, tiene sentido común y tiene cierta responsabilidad democrática para no diluir el voto, sino más bien para concentrarse en una parte. El problema son estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente podemos decir, llega el día de la primera vuelta y salen la mayoría, ¿no? Así es, sí, compartiendo un poco tus palabras, Pedro, justo que estuvo invitado a otro episodio, nos comentaba que él considera que el hecho de que existan aproximadamente 17 binomios no implica una real dispersión del voto. De hecho, él decía, si es que hay una persona que realmente está legitimada en la sociedad, que tiene un buen plan de gobierno, posiblemente esa persona va a terminar ganando con más del 40% incluso. Era una visión bastante interesante porque, claro, dábamos un punto de vista contrario. Sí, pero es una versión que tiene algunas limitaciones porque creo que él está reflexionando desde una posición, podríamos decir, institucional y casi hasta del sentido común de las personas. Pero donde deberíamos, o sea, creo que el momento histórico por el que atraviesa el país nos obliga a que a esa realidad le introduzcamos una nueva perspectiva de análisis o un nuevo ingrediente, que es el tema de la infiltración de mafias y de recursos ilícitos en los partidos para con eso llegar al Estado. Entonces, ahí sí ya se pone más preocupante la situación, porque tú dices, bueno, si tú tienes 4,5 millones de dólares de posibilidad de gastarte, porque eso te da el CNE, a un binomio presidencial, que seguramente puede llegar a tener 1 o 2%, uno dice, bueno, hay una capacidad de gestión de dinero muy alta que te da para que tú pienses mal y digas, a ver, lo que se están volviendo es una suerte de casinos en donde venga todo el dinero que sea posible, lo lavamos, lo regamos en nuestras dirigencias, en nuestros grupos, y porque ese es el negocio. Ya, y si es que de eso logramos meter 1 o 2 asambleístas, está el negocio perfecto. Entonces creo que lo que deberíamos tratar de ver es cómo evitamos que esta forma de negociar con la política se acabe. Yo no sé si la respuesta sea más reformas legales o quizás aplicar las leyes que se tienen. Pero yo creo que hay una reflexión importante, porque tú has topado un vínculo importantísimo, que es el tema de seguridad y política. Y yo retomar la reflexión inicial que nos decías, bueno, la segunda vuelta puede ayudar un poco el criterio de las personas en lograr dilucidar cuáles son las opciones. Yo creo que hay un paso previo, y es que en primera vuelta no solo se elige un binomio presidencial, se elige Asamblea Nacional. Y eso primero te da unas condiciones complejas de gobernabilidad, después una dispersión, que casi que se vuelve un canibalismo después. Es decir, los famosos asambleístas independientes que llegan con un partido, se declaran independientes, y después son quienes básicamente están viendo qué se oferta mejor para poder dar el voto y generar las mayorías. Este es el primer elemento que quería poner y lo voy a vincular con el segundo, que es el tema de seguridad. El narcotráfico hoy por hoy en Ecuador está financiando procesos políticos y lo que puede dar un susto aún mayor es que no solo podría estar financiando, sino podría estarse presentando como cuadro electoral. Eso significa que en esta dispersión o en estos pequeños porcentajes, a lo mejor son los que van a dar las mayorías para que algunas de estas personas lleguen a la Asamblea Nacional, ejerzan espacios de poder y mucho más si llegan desde esta posición a querer negociar, cuál es la capacidad que van a lograr tener en penetrar en el Estado para que las estructuras criminales sigan adentrándose. Entonces, yo creo que esto es una preocupación que tal vez ahora no te voy a hacer esta pregunta porque creo que difícilmente llegaremos a una solución acá. Quizás la solución no la podemos llegar, pero sí recordarle a la gente lo que yo
últimamente llamado los famosos Virgilios Saquicelas, ¿no es cierto? El señor es el único asambleísta que llegó en el año 2021 por Democracia Sí, la organización política que fundó Gustavo Larrea. Lo meten al señor ahí, como había sido, creo que conocido de Lazo, alcalde, algo así. Él logra convencerle a Lazo de que lo apoyen para ser candidato a primer vicepresidente de la Asamblea, representando a todo este grupo de independientes que tú bien mencionas, que son la moneda de curso para lograr mayorías. Le pones de primer vicepresidente y lo primero que hace es conspirar para tumbarse a Guadalupe Llori, quedarse él como presidente de la Asamblea y luego ser el ejecutor más cínico de todo este proceso de desestabilización que se vivió a propósito de este juicio político que se quiso montar contra Guillermo Lazo, que terminó en una muerte cruzada, pero donde él no tuvo empacho de la noche a la mañana dejar de ser la reísta para ser lacista y luego ser correísta y socialcristiano, para luego quedarse de presidente de la Asamblea y con eso creer que hizo la operación mágica. O sea, se creía un Fabián Alarcón con todas las distancias, los años y la trayectoria, y yo creo que hasta la honestidad, que pueden separar a Fabián Alarcón de este sujeto. Pero resulta que este sujeto hasta quería meterse en la fórmula de querer llegar hasta ser presidente interino en caso de que se bajen también al vicepresidente Borrero. Entonces, yo digo, ese es el negocio. Y si a eso le sumamos, Luis, lo que tú dices, la posibilidad de que detrás de ellos haya facturas por cobrar de parte de los grupos mafiosos, de quienes lavan dinero del narcotráfico a través de la política, pues estamos narcotizando las instituciones de manera terrible. Y es también qué mecanismos de control se empiezan a activar, porque la legislación lo establece. Sin embargo, se controla, por ejemplo, el dinero, creo que el CNE, pero el de donaciones, y ahí es donde hay un montón vacíos, porque es donde usualmente se ha tendido a lavar este tipo de recursos. Claro. Y no hay un control real. El control no funciona ni a priori ni post, porque por último podríamos decir post electoral. Yo digo, para las elecciones del año 2023, las seccionales, las de febrero, o sea, ya van a ser 2 años de esas elecciones, la prensa y muchas organizaciones pusieron la alerta sobre el riesgo de que haya candidatos a alcaldes, a prefectos, vinculados al narcotráfico. Hasta fue asesinado un alcalde, ¿no? En medio de un shock colectivo en julio pasado, por esas razones. Y si nosotros le preguntamos al CNE dónde hay una gran auditoría frente a cada uno de esos municipios o alcaldías o prefecturas, no hay nada. Y seguramente no habrá, y seguramente en estas elecciones tampoco habrá. Entonces es el mundo perfecto porque lastimosamente quienes llegan a detentar el poder, hablo en un tema conceptual y figurativo, no estoy señalando particularmente a uno u otro, lo que termina es por blindarles a ellos mismos de impunidad frente a la no aplicación de los reglamentos y las leyes que, como Vero dice, sí existen, o sea, por leyes no falta. Yo creo que es importante, nosotros siempre tenemos esta reflexión, porque al menos durante el tiempo de la consulta popular, siempre conversamos de que no va a haber una gran modificación si se aumentan las penas. En realidad, lo que haría un impacto directo en el país es saber que hay la certeza de la pena. Es decir, si yo cometo un ilícito, yo voy a ser sentenciado. Eso en realidad disminuye los índices de criminalidad. Y yo quiero exportar este razonamiento probablemente al tema electoral. Es una vox populi que los candidatos se gastan mucho más plata de la que pueden. En redes sociales, que siempre está famosa discusión de que no se está regulando, en bienes que no se declaran. Y un poco todos nos estamos haciendo los locos ante esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que más gastan normalmente son los que mejores resultados electorales obtienen. Por lo tanto, no queremos estar golpeando. Pero la realidad es que un órgano electoral debería existir esta misma certeza. De si yo me paso en el gasto electoral, van a haber sanciones, van a haber consecuencias. Y esto creo que ayudaría mucho a la cultura política en el país. Y a controlar de dónde proviene ese recurso a la final, porque puede ser negociado nuevamente que te termine poniendo en jaque porque tú recibiste recursos quizá de una manera que provenía de un origen más ilícito y eso recae ya en tu gobierno. Pero bueno, aquí también te hemos ofrecido no solamente venir a hablar del país y reflexionar sobre política, que es algo que... Solo quiero hacer añadir algo que me parece interesante. Miren, lo que acaba de ocurrir, despejando, quitando, o sea, separando la paja del trigo, lo que acaba de suceder en el Tribunal Contencioso Electoral, con la sanción que le impusieron al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y a la fecha que estamos grabando este podcast, esta sentencia en primera instancia contra los 3 o 4 consejeros principales y suplentes de participación
Ciudadana que fueron parte de esta Liga Sur y que evidentemente recibieron apoyo político, es decir, infringiendo la ley, me parece que aquí es donde podríamos decir, esta es la punta del ovillo para lograr que las cosas empiecen a cambiar. No sé finalmente, no sabemos no sabemos ahora si en segunda instancia se va a ratificar esa destitución. Pero yo creo que para las elecciones presidenciales que se vienen y quizás para las seccionales y de participación ciudadana, luego de haberse creado jurisprudencia y de pasar lo que pasó, yo me supongo que todos estos candidatos se pensarán 2 veces antes de infringir la ley. Entonces, si del caso Pavel Muñoz y del caso de Liga Azul, el país logra hacer una suerte de pedagogía, yo creo que ahí vamos a ir avanzando pequeños pasitos que son fundamentales para lograr una institucionalidad, al menos que respeten ciertas reglas del juego. Y yo creo que eso podría ser muy positivo incluso para tratar de que la próxima elección de consejeros de participación ciudadana sea un poquito más decente, ¿no? Más ciudadana. Y eso es hacia donde quería ir, porque justamente tú cuando mencionas al país, a veces hay esta reflexión del país desde esta entelequia. En realidad el país somos todos, somos los ciudadanos. Y hacia ahí va mi pregunta. ¿Para qué en estos cambios? En realidad creo que lo que tiene que cambiar es la percepción de la gente. ¿Tú sientes que hoy en día la gente está menos conectada con la realidad del país o con lo que está pasando? ¿Tú cómo lo veías? ¿Antes la gente está más preocupada o en realidad ahora la ves más informada con las redes sociales y lo que pasa? Las redes sociales tienen una gran capacidad de lograrte poner algunos temas en agenda y yo sí siento que hay muchísima gente que empieza a opinar, a formar criterios a través de lo que puede ver en redes sociales, en este tipo de espacios o de canales de transmisión de información que bien manejados pueden ser sumamente útiles para educar, no solo para informar, sino para educar. Lo que habría que ver es de qué manera estos políticos logran llegar, o sea, qué tipo de mensajes ponen y también de qué manera se vuelven atractivos, porque si no es atractiva la capacidad de llegar a esta gente a través de estos canales, va a ser muy difícil que aprovecharlos. Entonces, yo sentiría que temas como los casos de narcotráfico, los temas estos alrededor de la posibilidad de que existan ciertos relevos, me parece que el país está muy conectado con esta idea del relevo generacional. Yo creo que es un momento medio interesante en el que si logramos agarrarnos de esta ola, pueden haber cambios interesantes. No quiero decir que quienes se venden como los del nuevo país sean los ideales, pero al menos prácticas. es como que de ahí podemos agarrarnos para vender algo diferente. Y tú tomas un tema súper importante y es la comunicación política, cómo se innova, cómo se llega con tu plan de gobierno de una manera interesante al público. ¿Cómo has visto tú ya estas pre-campañas entre los pocos perfiles presidenciales? ¿Sabes qué he visto? Siento como que están nadando en una piscina así a lo tonto. Sin estrategia. Sin estrategia. Ni siquiera, o sea, el único que, a pesar de que tiene grandes problemas de gestión, como es el presidente Daniel Noboa, es el único que puede tener la capacidad de plantear la agenda, a pesar de que el ejercicio mismo de su cargo hace que esté incluso a la defensiva y expuesto al escarnio público, pero siento que él es quizás el que más claro puede tener el norte porque es la figura de mayor exposición nacional. Pero de allí, ni siquiera Luisa González, que aparentemente dicen que podría llegar a la segunda vuelta, siento que tienen una fortaleza o un mostrar algo. Hasta me permitiría decir que la irrupción de Jan Topic a este día 3 de septiembre, que generó mucha expectativa por su llegada y por esas primeras piezas comunicacionales que hizo, ni siquiera ahí siento que todavía arranca. Que todavía hay fuerza. Como son pequeños chispazos que no logran encender ningún motor. No sé si es porque ahorita estarán dedicados a armar bases, a buscar candidaturas, a trabajar casa adentro. No lo sé, pero de momento siento que no hay nada. Yo siento que también va a haber un reto enorme en el fact-checking de la información que va a empezar a viralizarse en redes, sobre todo en candidaturas, y cómo la gente también puede ser más autoconsciente del contenido que se consume, si es real o no, y ya vamos a ver qué estrategias surjan en estas nuevas campañas. Yo siento que es algo que aún hay que combatir. De hecho, Caro, la directora de Lupa Media, nos decía como qué importante va a ser un plan electoral de fact-checking para el manejo de redes, sobre todo. Sí, sí, es verdad. Y sobre todo tratar un poco de obligarles a los candidatos en todos los espacios a que sean
lo más honestos y claros posibles. Porque no es cuestión de tener una buena estrategia de TikTok, sino también de qué es lo que puedes tú decir a través de ese TikTok. En nuestras redes sociales, hoy antes de tener la entrevista contigo, lanzamos la pregunta de si tenían dudas que quisieran hacerte llegar y se vincula perfectamente con lo que tú has preguntado ahora. Nos lanzan esta pregunta si debería existir o no un registro de las empresas quienes proveen data o encuestas durante los procesos electorales para saber que hay algún tipo de fidelidad en la información. Hay mucha fake news durante las elecciones. ¿Tú cómo ves esa O sea, opción? siempre eso es mejor, ¿no? Mientras más, no sé si la palabra regulado sea, pero sí, mientras más transparente sea y mientras más abierto sea la posibilidad de entender cómo funcionan desde, o sea, no solo desde cómo se hace un plan de gobierno, sino cómo funcionan las encuestas de opinión, es mucho mejor, porque luego terminamos metidos en un marasmo de números y de cifras y de visiones muy interesadas. Yo ya he identificado como a uno o dos personajes que están mucho en Twitter y que son campeones para lanzar cualquier número, volver tóxica la discusión y luego ¿Pero simplemente no hacerse responsable. sientes que eso puede influir en la adhesión del voto de la gente? Yo sí creo Ya. que en algún momento estas construcciones de verdad a través de la desesperación, del miedo de que, no, ya le está ganando a tal persona que ni sé qué, terminan siendo muy, o sea, terminan cambiando el sentimiento de la gente y la gente termina volcándose por el voto útil. Es decir, es que estas encuestas le ponen a esta persona que es mi candidato muy abajo. Entonces, ¿para qué voy a votar por él si lo que quiero es más bien que evitar que este señor gane? Por lo tanto, voto por el que sí puede y ahí es donde desordenamos todo. Bueno, ahora vamos a un tema más personal. Vamos a entrar al sí, juego. Vamos a entrar al juego de biográficas, pero no quería yo dejar de lado la segunda pregunta que ingresó a las redes de CAS y es, ¿cuáles son tus top 3 invitados que has tenido en el programa de Políticamente Correcto y por qué? En todos estos... Top 3, los que más te han gustado, llamado la atención. A ver, creo que, a ver, ¿quién sería? Me ha parecido... O alguna anécdota curiosa que te haya dejado algún invitado. Bueno, la anécdota más curiosa es en los primeros programas que tuve cuando era el famoso proceso de juicio penal contra el vicepresidente Jorge Glass por el caso Odebrecht, en el que yo hice un frente a frente entre Eduardo Franco Loor, el abogado de Glass, y César Montúfar, que era el abogado contrario. No representaba nada, él utilizó una figura, ahorita no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero él fue Acusador particular. el acusador particular. Y él se presentó ahí y fue un programa en el que, claro, perdieron los dos los papeles y casi se van de golpes y se levantaron en el set y todo. Y yo, claro, tenía muy poca, o sea, creo que tenía un año en el programa, entonces siempre son anécdotas que a uno le permiten crecer. Y en ese momento, claro, yo también cometí algunos errores en la conducción en el sentido de que quizás no logré parar o evitar que esto se fuera de las manos y pues fue un tema Controversial también. ¿Cuál es tu reacción natural en ese rato? ¿Tú pensabas en Lo que decir pasa es como que si se calmado? para a la derecha Franco Loor y le dice, usted es un fracasado que nunca ha ganado una elección. Y el otro se levanta y le dice, y usted es un corrupto y todo lo demás. Y los dos se paran, entonces ya te están desordenando el panel. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me paro también? Y ahí se acaba todo. O yo sentado trato de llamarles a la calma, pero no se calmaban porque no escuchaban lo que decía el conductor del programa, que era el que tenía que llamar a la tranquilidad. Entonces, eso fue como un poco... ¿Y algún otro complicado. personaje que haya sido wow o te haya impactado mucho? Que me ha impactado mucho. Bueno, siempre tener a un personaje como la fiscal, por ejemplo, Salazar, en momentos en los que he logrado que vaya al programa cuando ha sido cuando ha estado en el ojo del huracán, ha sido interesante porque logras hablar con una persona que tiene mucho poder en el país. Villavicencio también era un show. Hice algunos programas con él y bueno, él te ayudaba. Uno dice, este es buen invitado porque te Vas a estar en redes toda la te semana. permite estar vigente y la gente se va a meter ahí. He tenido invitados correístas muy interesantes. Por ejemplo, una vez tuve a Pirina Correa, entonces ella llegó con mucha predisposición al programa porque pensaba que yo iba a maltratarla. Y finalmente fue un diálogo muy respetuoso, ¿no? Entonces ella
Luego le dije, para que veas, o sea, no hay nada más allá que un debate respetuoso. Entonces fue chistoso porque luego de que se acabara ya el programa, era época de pandemia, entonces yo hacía el programa de frente a la mesa por el tema del contagio. Le dimos la vuelta un poco a la escenografía. Entonces el rato que ya sacó el programa ya se levanta y la asesora de él me dice, podemos tomar una foto con la asambleísta, y ella se levanta y me dice, espero que no tenga usted ningún problema en hacer la foto, me dice Pirina. Entonces yo más pilas le contesté y le dije, espero que usted no tenga ningún problema en estar en una foto conmigo. ¿Sabes lo que me contestó? ¿Qué? Me dijo, no, porque yo no soy la hermana del expresidente. Oh, wow. El expresidente Es hermano mío. mi hermano. Qué loco. Ah, buena Esa es la respuesta. diferencia. Qué Entonces, bien. salimos muy bien ahí. Y la otra vez que asimismo entrevisté le invité a Paola Cabezas, que me parece un personaje muy simpático. Yo le decía que venga al programa, entonces me decían, no voy a ir porque usted no nos quiere. Le dije, es que no se trata de que les quiero, no, es importante que venga al programa. Me dice, y era luego de las elecciones de febrero, seccionales de febrero del 23, donde ellos les fue muy bien, ganaron las elecciones y todo más. Y me dice, solo voy con una condición, me dice. Le digo, ¿cuál? Que me felicite públicamente por el triunfo electoral de la Revolución Ciudadana. Le dije, no hay ningún problema, viene y le felicito. Entonces entré el programa y la primera pregunta que le dices, antes que nada, quiero felicitarle públicamente por el triunfo de la Revolución Ciudadana. Y ella me dijo, sí, muchísimas gracias. Ay, qué gracioso. Ah, wow. Entonces, Ahora así. sí. Anecdótico, Sí. anecdótico. Pero vamos a tener más preguntas de A este nuestro tipo, así juego. que tienes que escoger, por favor, esto. Igual vamos a ir por todas, así que Es la el que tú segmento quieras. de biográficas, biográficas. así que vamos Cojo a cualquiera conocer de un estas. poquito Ok, más a sí, Carlos. Y este Está acá. acá. Sí, está aquí. Ok, a ver, aquí voy. Vamos a ver por dónde nos va. ¿Qué profesión soñabas tener cuando eras niño? A ver, cuando era niño me gustaba, a mí siempre me gustó el periodismo. Siempre me gustó el periodismo. Fue algo que desde niño traté de seguirlo porque me gustaba leer. Y yo siempre cuento una anécdota, que cuando yo era chiquito, haber tenido unos 9, 10 años, yo le acompañaba a mi mami al Supermaxi, como todos los hijos a sus mamás a hacer compras, y yo siempre le decía que me comprara la revista Vistazo, Ajá. porque wow. me gustaba leer la revista Vistazo. Y finalmente terminé escribiendo para la revista Vistazo. Y algunas Increíble. veces le he dicho a Javier Alvarado, que es nuestro líder en Ecuavisa y en Vistazo, yo le dije cuando me invitó a que colaborara con él, le dije, y terminé escribiendo en Vistazo porque siempre me gustó esa revista y le tengo un cariño increíble, entonces es un tema. Pero entre que era niño, me gustaba mucho, creo que ser profesor, me gustaba mucho yo decía que quería ser arqueólogo porque en la escuela me gustaba mucho historia y Qué geografía. lindo. Y finalmente creo que lo que siempre quise ser es ser periodista. Que a la fin no se relaciona porque es de investigar también. Sí, claro, ¿no? así es. Pero claro, me decían que de arqueólogo te vas a morir de hambre. Y de de periodista periodista también. también. Bueno, Pero no, bueno, no siempre. creo que nunca más bien me he conflictado mucho con eso desde niño. Siempre me gustó el periodismo. Siguiente pregunta, Carlos, por favor. Un momento icónico que haya marcado tu carrera. Eh, no sé, yo creo que a ver, un momento icónico que marcó mi carrera, podríamos decir que fue el paso del periodismo escrito al periodismo televisivo. Eso creo que en el fondo sí es un momento icónico, porque yo siempre digo, no es lo mismo hacer periodismo escrito que hacer periodismo televisivo. El periodista que hace periodismo escrito no se comporta de la misma forma que el que hace televisión. Entonces, ya a mis 40 años en ese momento, dar ese paso y someterte a una nueva manera de entender el periodismo, de producirlo, de ponerlo en escena ante el público, sí fue un desafío. Y eso creo que fue para mí un paso que me parece a mí que era irremediable y era necesario, y creo que fue positivo, porque yo trabajaba hasta ese momento en un gran diario como era Diario El Comercio. Llegué a ser editor político, macroeditor. Y pensando que esa forma de hacer periodismo nunca se iba a acabar, quizás no hubiera tenido mucho sentido que yo saliera del comercio. Pero yo sentía que tanto los desafíos técnicos como las decisiones empresariales que se empezaron a tomar entre el año 2014 y 2015 me obligaban a que yo piense que era necesario dar un paso adicional. Entonces surgió esta invitación de Ecuavisa
le llamé a mi madre y le dije, me está pasando esto. Y le llamé más por un consejo de tipo laboral y económico. Porque las personas que somos de la clase media vivimos de nuestro trabajo, no tenemos otro tipo de financiamiento. Entonces le dije, me están ofreciendo esto y me dijo, vas a cumplir 40 años y es la última oportunidad que tienes de cambiarte de trabajo y de hacer una nueva carrera laboral. Y de crecer también. Que lo del crecimiento profesional puede darse, pero ella hablaba desde el punto de vista laboral. Es decir, todavía estás joven como para quedarte quizás 10, 15 o 20 años, como mi mamá es una persona que maneja mucho el tema financiero y de contabilidad, me dice, proyectarte para una jubilación patronal, tener tu jubilación, el IES. O sea, ella pensaba Claro. en ese factor de la estabilidad laboral. Me dijo, si tú te demoras en tomar esa decisión, mejor te quedas en el comercio hasta para siempre. Entonces yo di ese salto y ahí ya me quedé. Y bueno, luego ya ¿Tú le vimos lo darías que ese pasó con el consejo comercio. a alguien, por ejemplo, que esté en televisión, que dé el salto a No es redes? fácil tampoco. Eh, es que quienes ahora hacemos medios de televisión, o sea, quienes ahora hacemos periodismo de televisión, estamos obligados a dar ese salto. Y creo que dentro de lo que estamos haciendo en Ecuavisa es precisamente eso, lograr dar ese salto adicional. Porque lo que yo me acordaba mucho es que lo que empezó a vivir ya Ecuavisa hace unos 2 años con este replanteamiento estratégico de dar un paso digital y volvernos un medio más, o sea, volvernos más transmedia, más multipantalla, es esa discusión que tuvimos hace 10 años en el comercio, en donde muchos nos rehusábamos en determinados momentos a dar ese paso porque decíamos, ¿dónde está la profundidad? ¿Dónde está la capacidad de golpear periodísticamente si todo lo que tenemos lo revelamos a las redes sociales y estamos matando al periódico, que es el que nos nutre de publicidad? Pero finalmente esa discusión se la dio, eh, era necesario haber dado el paso digital. El problema financiero, operativo, no se ha solucionado todavía porque no se logra tener todavía una rentabilidad publicitaria en medios digitales como los que tienen los medios tradicionales y los que tenían los diarios. Por eso es que los diarios tienen tanto problema ahora. Entonces, ese es un problema adicional que los periodistas tenemos que pensar. No solo es qué contamos a la gente y cómo contamos en las plataformas, ¿Cómo es sino sostenible? cómo es sostenible y cómo las manejamos. Y ese debate todavía no está cerrado. Último, Conrad, querido Carlos, Muy bien. que ya Estamos- casi estamos llegando al final de este increíble Ah, programa. mira, este es interesante para cerrar. Un hobby que nadie esperaría que le tengas. Un hobby que nadie que nadie creería que yo tenga. A ver, me gusta la jardinería un poco, ¿sí? De ahí creo que puedo tener hobbies muy comunes a toda la gente, pero quizás quizás algo que les pueda como llamar la atención es que disfruto mucho de las fiestas y soy muy alegre en las fiestas. Y creo que ese es un hecho que mucha gente se sorprende cuando me ve en televisión y dicen que a veces soy Súper muy serio. serio y muy como acartonado, lo que sea, pero puedo ser muy divertido en una reunión social. O sea, sí te pueden ver en un karaoke. Sí, ya con 2 traguitos adentro me lanzo porque tengo voz de tarro, pero ¿Cuál me es tu lanzo a canción cantar. así con la que arrancas? Con la que arranco, ¿Tu canción favorita? A ver, yo tengo La can- algunas, pero es que las de karaoke no necesariamente son las favoritas, sino No las es que en ese verdad. momento son las que A ver, convocan. ¿y cuál convoca? No sé, creo que alguna de Ricardo Montaner podría Puede ser. ser, puede ser. O Una sea, un cortavenas. bolero, una cortavenas, Claro. que sea que hasta sea un poco ridícula, ¿no? Pero son del que te movilizan, ¿no? Las de los años 80, no sé, alguna de José José o de Camilo Sesto. Pero de ahí me gustan mucho, no sé, me gusta mucho la música de mi época. Los Prisioneros de Chile, por ejemplo, La Ley de Chile, Soda Stereo, me gustan mucho solistas como Duncan Giordano, Du. Duncan Du, sí, también, pero es eso un poco la música. Yo solo debo decir que mi as bajo la manga en los karaokes es Ella y yo de Don Omar y Aventura. ¿Es en serio? Así es verdad, yo le he escuchado cantar con mucha pasión esta canción. Pero bueno, gracias Carlos, ha sido increíble tenerte en este espacio, ya estamos llegando justo a nuestra parte final, así que me gustaría invitarte a dar una pequeña reflexión a nuestra comunidad CAS. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por haberme invitado, por el ser parte de este ejercicio que ustedes hacen.
Y quiero, no sé, más que una reflexión, quiero comentarles adicionalmente que muchos, a ver, cuando uno empieza a hacer periodismo, cuando yo empecé a hacer periodismo en el año 99, por eso ya tengo 25 años de ejercicio periodístico, creo que el aporte que uno recibió, o que yo recibí en mi momento del trabajo, de este trabajo de pensamiento que hace la Konrad Adenauer, es valioso. Ahorita me puse a reflexionar y yo me acuerdo que cuando uno empieza a investigar, a tratar de conocer el país, a interpretar con las pocas herramientas y la poca experiencia que uno tiene como periodista, me pongo a pensar que revisaba muchos documentos de la Konrad Adenauer. O sea, había mucho material ilustrativo, mucho material educativo para profesionales, porque no es una educación elemental, es una educación complementaria para periodistas, para profesionales, que es muy valiosa. Entonces, digo, podría decir que parte de mi formación periodística pues, se nutrió con lo que la Konrad Adenauer aportó, me pudo aportar, y también la ILDIS, para no ser deshonesto en eso. Pero creo que han sido dos espacios muy interesantes que creo que sí le ayudaron a la democracia ecuatoriana. Y el periodismo se nutrió, y en mi caso, pues la Konrad Adenauer también ha estado como en mi radar. Así que por ese lado, creo que hay que felicitar todo este tipo de iniciativas y desearle a la Konrad Adenauer y a otras fundaciones que tienen este espíritu profundamente democrático muchísimos años más de vida y sobre todo de larga estadía en el Ecuador, porque lo que ocurrió en el año 2014 no se puede volver a repetir. Así que saludo que hayan vuelto. Bueno, ya volvieron hace algunos años, pero creo que tienen que quedarse aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues si quieren conocer más de los estudios que tiene la Fundación Konrad Adenauer, lo pueden encontrar en cas.de. Ahí hablamos sobre política, seguridad, periodismo y mucho más. Así que síganos además de nuestras redes sociales. Agradecerte de nuevo por este espacio. Así Muchas es, gracias. no se pierdan de este episodio en YouTube y Spotify de CAS Ecuador. Y si quieren ser parte de estos increíbles proyectos educativos también, pues visiten nuestras redes sociales, que ahí abrimos las convocatorias. Que estén muy bien. Chao. Gracias.